y baja y después sube. En el primero se le llamó laminar, no porque sea como una lámina o sea suavito o bonito, sino porque así le dio la gana a Reynolds. Como Reynolds era irlandés, y fue profesor en la universidad donde yo hice mi maestría, conocí su instrumento, que es ahora una pieza de museo. Si incrementa esa velocidad y no le cambio la forma, llega un punto en que el flujo va a tener una transición. Ya se los voy a mostrar después en la segunda parte del curso ilustrativamente. Y después hay uno en los que el flujo, la partícula es altamente dispersa. No sigue una trayectoria bonita y definida y recta. Porque el mundo solo es recto. Ustedes saben, las casas, todas tienen ángulos rectos. Pero eso no es por los ingenieros, sino por los arquitectos. ¿Habrá alguna forma geométrica? Una forma geométrica en la que donde sea que yo largue una partícula de algo, lleguen al mismo tiempo a un punto sin importar donde yo haya alargado la primera o la segunda. ¿Entienden la pregunta? Que viajen, lleguen a un punto en el mismo tiempo sin importar dónde las hubiera alargado. Coloco esta botella aquí. ¿Será? Tu culo. Si fuera la esfera, perdón. Y otro ahí. Y llega a este punto. No sé qué forma tiene, les estoy preguntando. Pero llegan en el mismo. Este recorre más espacio, pero en el mismo tiempo llega a este punto. Esto llega a este punto en el mismo tiempo que llega a este. Ese es el examen de ingreso a la universidad, por ejemplo. La esfera no. La esfera tiene la propiedad de que tiene un área única. Los desafío a que me digan la próxima clase cómo se llama. No es paraboloide. Rayos. ¿Ah? No, Robert, no es paraboloide. Deja de buscar en tu pensalo bien para no hacerme perder el tiempo. Hay una curva que se utiliza mucho en ingeniería y que tiene esa propiedad. Bien, pero yo los había desafiado a que veamos qué pasa también con la rugosidad cuando tengo algo de este tamaño y algo que es un décimo más pequeño. ¿Dónde la rugosidad será mayor? ¿Dónde la resistencia será mayor? ¿Alguien quiere comentar? Bien, Juliana, 2 puntos menos a todo el curso. ¿Me escuchó, Juliana? Yo quería comentar, ingeniero. Ya pasó el tiempo, Robert. Esto no es como cuando te le declaras a una pelada que te dice lo voy a pensar. Entonces empiezan con 100, terminan con menos 15 y después se preguntan por qué se aplazan. Porque hay evaluación continua. O en el mejor de los casos los dejo con la nota que se han sacado.
pero no les voy a regalar un punto. Se acabó la bondad de Thor. ¿Has anotado, Juliana? Fecha 15 de diciembre. Sí, Menos 2 doctor. puntos todo el curso. Ya anoté. Gracias. Bien, fíjense. Voy a empezar a compartir pantalla. Una de las paradojas es que si yo coloco una esfera equivalente y la otra pregunta que les hice es si este es el ala de un avión o el perfil de un puente, ¿de qué lado lo colocaría? ¿De este lado hacia la corriente o de este lado? ¿O lo volcaría? Pero primero vayámonos a ver qué pasa si tengo una esfera equivalente, que en este caso la he hecho coincidir con la cuerda mayor de un perfil aerodinámico, es decir, el ala de un avión y un alambre de sección circular. El alambre tiene un décimo. Contrario a lo que podría pensarse, los que trabajan en ganadería o los que muchas veces colocan mallas olímpicas no se dan cuenta de la resistencia del alambre al aire que pasa a través de ellos. Piensan que no va a haber resistencia, la hay. Y da la casualidad que en muchos casos es mayor que una esfera de 10 veces el diámetro o 15 veces. El ejemplo que les voy a dar es bien clarito. Ustedes se acordarán, sabrán porque lo han visto, que antes los aviones eran biplanos. Y la lógica detrás de los biplanos es de que en un área más pequeña tenía un mayor área de sustentación. Es decir, una ala aquí y otra aquí, perfecta. Y aquí venía la hélice. Pero esto no tenía rigidez. Y para darle rigidez, le colocaban una serie de alambres. Como el aparato de los hermanos Wright. ¿Quieren ver una hélice de esas? ¿La ven ahí arriba? Sí. Esa es una legendaria hélice de madera que funcionó en un biplano. Y la tengo en mi casa. Pero volviendo al tema. Los hermanos Wright, los primeros que volaron, que eran bicicleteros, pero eran muy audaces, hicieron un biplano, volaron en él. Obviamente, aquí le pusieron un motor y la hélice era de madera. Básicamente, lograron volar. Fue el primer vuelo del ser humano con un equipo mecánico, con una máquina. A mí siempre me ha gustado la aerodinámica. Uno de mis trabajos cuando era profesor de la Universidad de Valencia fue diseñar perfiles de avión en el laboratorio cuando trabajábamos con aire, la aerodinámica. Ahora vamos a ver la hidrodinámica. Hay muchos experimentos que en vez de hacerlo con agua, los puedo hacer con aire,
porque el aire es más liviano, más disponible, haciendo uso de el análisis dimensional y de los números adimensionales. Simplemente cambia esa densidad y viscosidad y después se las ajusta. Pero con el tiempo, ustedes verán que esas mallas que colocamos para dividir lotes, para separar cosas, cuando pasa el viento, sufren esfuerzos bien grandes. Que no los veamos es diferente. No es lo mismo que en una pared, que recibe todo el efecto del viento, una pared completamente cerrada, eso es demasiado obvio. Pero aquí, ¿qué pasaba? Se dieron cuenta los hermanos Wright con el tiempo, no ellos, ya otros, que la potencia del motor para que el avión despegue, porque para que un avión despegue, deje el aire, esa potencia tiene que vencer toda la resistencia primero. De tal manera que después la sustentación de estas alas hacia arriba venza todo el efecto de la gravedad, es decir, del peso. Esta es la sustentación. Tiene que, porque si no, no se eleva. Pero para que se eleve, si el avión está en esta dirección, ok, el empuje que genera el motor o la turbina tiene que vencer toda la resistencia, porque si no, no se mueve. Una vez que este empuje y resistencia ha sido vencido, el aire que circula a través de las alas crea una diferencia de presión y obviamente este es mayor en la parte de arriba que en la parte de abajo, se crea la sustentación y el avión despega. Pero ese no es el tema. Eso es explicarle simplemente por qué vuela el avión. Pero la potencia de este motor, en primer lugar, es para vencer esta resistencia. Una vez que se ha vencido esa resistencia, una vez que el auto se ha movido y es más fácil empujarlo cuando lo estamos empujando, resulta que la potencia necesaria disminuía a casi la mitad por la resistencia que generaban los parantes que se ponían. Casi la mitad de la potencia era para vencer la resistencia de estos parantes. Y de ahí salió, a pesar de que la idea era buena de que aquí se tenía mayor área de sustentación en una menor superficie, esto podía guardarse en el garaje de tu casa, empezaron a surgir ya los aviones monoplanos. Es decir, con una sola ala para dar eficiencia en el vuelo. Precisamente porque estos parantes generaban, así tan separados como estaban, y a pesar de que tenían, y a muchos les hacían perfil aerodinámico y hoy día les hacen también, por ejemplo, para los aviones de ala alta, les ponen aquí un parantito, ok, para que el ala no se mueva, para darle rigidez. Y estos de aquí, en los aviones Cessna, tienen esta forma para disminuir un poco su resistencia. Pero en estos de aquí, da la casualidad que, muy a pesar suyo, la resistencia que dan los alambres de sección circular pequeña es mucho mayor que un equivalente de un alambre grueso. Bien, esa era una de las situaciones. Si lo orientaba en este sentido, para que el agua venga por aquí, viaje por acá, o lo orientaba en este sentido, es decir, aquí hay un tema, porque esto es más grueso. Ok.
en su razonamiento, ¿alguien lo ha analizado? Sigan sin hacer las tareas que les mando a hacer. Los que pierden son ustedes. Ahí Creo que el tiene curso que ya ver tiene un... ¿no? Creo que el curso, Juliana, ya tiene todo el curso menos algo, ¿no? Sí, menos 2 puntos. ¿En qué clase? ¿En la anterior o en otra, no? No en la anterior, no, en esta. Ah, En ya, la en anteri- esta menos 2. Sí, Ya. O sea, no es en este curso donde hay 2 veces menos 2 o menos 3. no. Esta es la primera vez. Ah, ojalá sea la última. Ok. Pablito, perdón, decías. el borde, en la diapositiva que usted mostraba, decía borde de ataque. Ese es el borde que tiene que ir en el sentido en el sentido contrario al viento o contrario al agua. O sea, lo orientarías de este lado, a lo que le llamo borde de salida. Sí, O en ese sea, sentido. O sea, el agua tendría que venir en este sentido. No, en el otro sentido. Justo chocar ¿Y por qué contra me el decís borde de contrario ataque. al agua? Si el agua se mueve en este sentido, Exactamente, este tiene que ir más bien. exactamente. Este borde de ataque debería Exactamente, encarar doctor. el agua. ¿Y Y por también con qué? el aire. Ya. Usando Con el usando la aire es lógica, obvio porque todos los pájaros. es un tema Dime, Pablo, te de escucho. un vórtice que se genera cuando golpea ahí y luego ahí es... No sé cómo explicarlo, doctor. Eh, Obviamente yo les he pedido que utilicen su lenguaje. Vamos a ver el vórtice y es bien complejo, pero explícaselo a tu abuelo y no lo va a entender. Yo quiero que con su lenguaje, con su lingo, ustedes me expliquen eso. Porque yo puedo entrar a internet y hablarme en lenguaje difícil, en lenguaje netamente físico, igual me quedo sin entender, pero se la charlo al profe. Otra palabra para vórtice. Remolino podría ser más... Tener una zona de Sí, alta presión Pablo, en la parte de remolino. abajo. No, no sabes lo que es la presión todavía, En sino la realidad, del ingeniero, colegio. es el No flujo. tiene que haber alta presión en el área de abajo, eso es para que el ala tenga sustentación. Y la alta presión no está en la parte de abajo del ala, querido Robert. Ahí lo que hay es una baja presión en la parte de abajo del ala. La alta presión hacia arriba está en la parte de arriba del ala. Es como si lo agarra de la parte de arriba del ala y lo jalara. Es como si a vos te jalara de tu pelo y te elevara. Tu trasero estaría en baja presión y tu cabeza en alta presión. En realidad, ingeniero, sería que el flujo está Pero está bien, más fluido. opinen. De eso se trata. Yo les voy a dar ejemplos caseros. Que el flujo está más fluido, dado el diseño que tiene. Eso sería. A ver, Ese explícate, diseño, Marcelo. ese diseño es como se ve en la imagen. Si se ataca de un lado, pareciera del lado de salida, ¿no es cierto? Pareciera que entra mejor, pero ese flujo va creando, cuando ocupa esa masa, cuando el objeto ya ocupa esa masa de aire, a su atrás va creando que el flujo... Lo que va a pasar es, fíjate, esto. Que viene el aire, se pega aquí y deja pegado esto. Lo mismo pasa aquí. Viene y sigue el perfil. Pero esto es a una determinada velocidad y para una determinada geometría. ¿Qué pasa si lo hago de este lado? Ocurre esto que tú dices. Viene aquí el ruido. Aquí se desprende.
Y fíjense, al desprenderse, este Crea una fluido que se está succión moviendo en este ese sentido genera remolinos en este. Y este que se está moviendo en este sentido genera remolinos en el lado inverso. ¿Ok? Y obviamente esto hace que haya mayor resistencia. ¿Cuándo? La tengo en este sentido. Hubo un boludo que en el puente de la Bélgica lo hizo así. Y se llenó aquí de sedimentos en la parte de atrás y había que limpiarlo todos los años hasta que a esta parte de aquí se le hizo una elipse, bueno, algo más bonito, una elipse. Ok. Era un ingeniero Colla, de lo que era el servicio de caminos en esa época, de la ABC, que en su puta vida había visto un río. Era ingeniero estructural, excelente para calcular por dónde iba a transitar el camión arriba, pero no lo que iba a sostener eso. No les voy a dar su nombre porque ya se murió. Menos mal. Con el tema ingeniero Colla, les quiero decir que hay gente que desconocen la naturaleza del lugar donde están y se atreven a hacer huevadas. No es lo mismo un médico de trópico que un médico de arriba en las cuestiones higiénicas. Un médico de Santa Cruz aprenderá que tendrá que operar bajo ciertas condiciones muy diferentes a las de el altiplano. En el altiplano no existe el mismo tipo de bacteria, es más, está altamente reducida la que puede existir aquí. Ok, entonces con eso hemos terminado. Y la última paradoja que quería mostrarles es la siguiente. Si utilizo el mismo perfil aerodinámico al revés, o sea, lo enfrento al borde de salida, tengo 3 veces mayor de la resistión. Y con el pedazo de hierro de sección circular, cuyo diámetro sea unas 20 veces menor que el diámetro de la esfera, ponerlo, es decir, de unos 0,25 centímetros, si es que la esfera y la dimensión es de 5 centímetros, es de 10 veces mayor. ¿Ves? No voy a hacer de alambre delgadito, así no tiene resistencia al aire. Sí, va a tener una resistencia de 10 veces mayor si la meten al garciómetro. Por ello ya no se fabrican biplanos. Y es ilógico que el sector más delgado ofrezca mayor resistencia. No suena ilógico, pero así es. Bien. Fíjense ustedes que estas paradojas, había otra, no sé si la tengo aquí. No, esas se las voy a dar en otro muy bien. Fíjense ustedes que hay cosas con las que nos hemos criado y son naturales, porque ciencia hemos hecho desde que hemos salido. A veces no nos han dicho, no agarres esa planta porque la espina te va a pinchar, al menos los que se han criado un poquito en el campo. Por ejemplo, Víctor Lazo allá en Samaipata, en sus pagos, sabía que si allá hay piedra, aquí en Santa Cruz no hay piedra, puro arena. Aquí en Santa Cruz hay jone, que es el residuo del ladrillo. ¿Ok?
Hay plantas que tu padre no te ha dicho no la toques, pero la has tocado y te ha pinchado. A la mierda, eso pincha. Ya aprendí que las cosas que tienen punta se pueden entrar. Solo los hijos de ustedes que se van a criar en selvas de cemento ya no van a desarrollar esas sensibilidades naturales. Yo me crié un poco en el mundo salvaje. Abrí una maestría en ingeniería de carreteras y el 80% de los profesores que ustedes tienen fueron mis alumnos. Obviamente yo era mayor que ellos. Yo era menor que ellos. Entre ellos, uno de mis alumnos en una maestría fue el papá de Víctor Lazo. Fue mi alumno en la carrera y fue mi alumno en la maestría. Y ahora me entero que su hijo está ahí, pero su padre, yo sé, me lo entrega nalgas y todo. Si mañana lo guasqueo a su hijo, va a decir, bien tirado, doctor. No me va a decir, ay, ¿para qué le dio a mi hijo? La parte de educación que no la diste vos, se le estoy dando yo. Todos los profesores que van a tener han pasado por mis manos. Fernando Amelunge, el de resistencia y materiales, ¿cómo se llama? El malo Valesca, el que carajea, como yo, pero en otro tono. Belmonte. Pero es excelente profesor. ¿Ah? Ingeniero Belmonte, doctor. Elías, Elico, mi compañero de curso, tenemos la misma edad. Exactamente la misma edad. Lo único que él está más deteriorado, calvo, panzón, porque es hombre casado. Y ama y adora a su esposa. Elico es un hombre de hogar. Y es un excelente profesor. Excelente. No porque sea mi compañero de curso, fue mi alumno. Entre los mejores que tuve, Fernando Amelunge, Daniel Hurtado fue mi alumno y hizo su tesis de maestría en ingeniería de carreteras conmigo. Yo fui su tutor. Me hizo una tesis así, de 2 kilos, y se enojó porque le saqué 1,5 kilos y se lo boté. Esos son huevadas, le dije. Son copias que ha hecho. Tu tesis es esto. Pero doctor, esa es tu tesis. Ese es tu trabajo. El resto, copia de relleno. Y la presentó y la hizo. Ok, bueno, no estamos para discutir eso. Vamos a seguir con la parte de la hidráulica, que es lo que nos interesa. Pero quiero que ustedes vayan desarrollando esa sensibilidad hacia los fluidos. La idea de esta parte introductoria con estas paradojas es que a veces pensamos que las cosas pueden funcionar de una manera y funcionan de otra. ¿Va contra nuestro sentido común? Sí, porque hemos sido educados en un mundo físico. Y ustedes saben que el mundo físico deja de existir en cuanto le pongo el tiempo. Les había yo preguntado, ¿por qué existe el movimiento? ¿Será porque existe el tiempo o porque sí nomás? Le he dicho algo que se mueve muy lentamente, puedo percibir su movimiento. Y hasta la existencia de mi dedo. ¿Lo ven? Esto se llama dedo de Thor. Pero ¿qué pasa si se mueve? No lo viste. No lograste percibirlo, pero se movió y existe. Que no lo veas es diferente. Eso pasa con los agujeros negros. Que no los vea no quiere decir que no existen.
Y pasa con el tiempo. El tiempo es la medida de todo. Sin el tiempo no existimos. Y quien nos hace perder el tiempo es lo que no se recupera. Querida Valesca. El cortejo, la plata, el amante, el se recuperan. ¿Y el tiempo? Vos no le vas a decir a San Pedro, querido San Pedro, fulanito de tal me dejó plantada 1 hora en la plaza. Regálame 2 minutos para que me pueda despedir de este. Nada, mierda, venite, te va a decir. San Pedro es pendejísimo cuando te llama. De verdad, el tiempo es lo único que nos vuelve. Inexorablemente. Por eso piensen que una borrachera no solamente tiene la condición de afectarte el tiempo que has bebido y lo que has hecho, sino te afecta más allá de eso. Físicamente, psicológicamente, depende de la cagada que hayas hecho en tu borrachera. Hay cosas que tienen consecuencias. El hombre que dispara un tiro en unos milésimas de segundo por tiene que pasar el resto de su vida en la cárcel. Y el tiempo no vuelve. A veces segundos de nuestros actos nos cambian la vida, para bien o para mal. A veces también andando en la calle encontramos a la persona de nuestra vida con la que nos gustaría compartir el resto de nuestras vidas. Viene el flechazo, ¿no? Y qué felicidad, bien. Y qué felicidad que muchos hayan encontrado la carrera de su vida en ingeniería civil. Pero yo estoy seguro que más del 80% de ustedes no sabe por qué estudian ingeniería civil. Porque les gustan las matemáticas. Vamos a ver qué tan buenos matemáticos son. Ya les he hecho una pregunta. Te tiene que gustar la física si quieres ser ingeniero. La matemática, ya les he dicho, es tu perro las matemáticas. Es tu herramienta. Sí tenés que ser bueno, tener habilidad matemática, pero en el fondo es física. Ok. La clase anterior habíamos visto un concepto fundamental. El concepto de presión de vapor. Sabrana Rivera, explícame qué entendiste de presión de vapor. La presión de vapor creo que es cuando se calienta y eso hace que haya como más el vapor, obvio. Tu culo. Roca Saucedo, a ver, ¿qué entendiste por presión de vapor? Lo fundamental. Lo fundamental de la presión de vapor era de que este fenómeno solo ocurría cuando calentábamos un fluido, como por ejemplo el agua, y ésta se evaporaba. No, no generalmente la calentábamos. Podíamos someterla a una temperatura constante y llegaba a ciertas condiciones. Pero ¿qué es lo fundamental en la presión de vapor? ¿Quién me lo dice? Y lo dije en clase. Perdón, Angélica. El equilibrio. Exacto. 2 puntos, Angélica, Juliana. Positivos. Es una presión de equilibrio a una temperatura dada. ¿Y qué pasa en la atmósfera? La temperatura va variando constantemente, pero esa presión de vapor a una temperatura dada es una propiedad invariante de un fluido. El aire, el agua, la acetona, el hidrógeno, etcétera, tienen una presión de vapor a una temperatura dada. ¿Qué quiere decir? Gracias, Angélica. Vos atendés en clase. ¿Qué quiere decir presión de vapor?
cuando se ha llegado a ese estado de equilibrio. ¿Qué quiere decir ese estado de equilibrio? En castellano, ¿quién me lo puede explicar? Yo podría, doctor. Cuando, A ver, cuando Víctor. cuando un fluido se calienta a cierta temperatura, se va a evaporar cierta cantidad de fluido, de líquido, y ya no va a evaporar más. Todo este fluido que, si estamos hablando en un recipiente cerrado, porque normalmente en termodinámica básica estudiamos recipientes cerrados, todo este fluido que se ha evaporado va a generar una presión constante y va a generar, y se va a evaporar cierta cantidad y ahí se va a mantener hasta que la temperatura varíe. Ese es el estado de equilibrio. Ya. En primer lugar, ¿alguien más quiere decir algo? No necesariamente tengo que calentar el Ingeniero. fluido. A ver, Kevin. ¿Sí? Bueno, yo puedo A acotar ver. que lo que ustedes, bueno, según lo que avanzamos en la siguiente A ver, clase. Marisol, no te veo. A ver, Marisol, no te veo. Ya, ahora sí. Ya, ahora decime. Bueno, acotando lo que dijo el compañero, lo que usted comentó era de que cuando hay una temperatura, los fluidos se van evaporando, pero es la misma cantidad de lo que, ¿cómo se dice? Lo que evapora va a ser la misma cantidad que el líquido que hay en del líquido que estamos hablando en todo caso. Por eso más o menos es equilibrio. ¿En qué parque estás, hija, o en el jardín de tu casa? ¿En qué parquecito estás? ¿Estás en el jardín de tu casa o te has salido de tu oficina? Parece sino que es la misma perdida en la cantidad. nebulosa, Por ejemplo, Marisol. si es agua, ponemos acá el Ya se perdió en la nebulosa, Marisol. A ver, Kevin Magariños. Bien, Kevin, dale 2 puntos a Kevin. Les voy a volver a decir, ¿qué es presión de vapor? Presión de vapor es una condición de equilibrio en la que a una temperatura dada, si un determinado número de moléculas han pasado de líquido a vapor de agua y han hecho elevar la presión a ese punto de equilibrio donde se mueve más, que es la presión de vapor, a esa temperatura, es porque igual número de moléculas de vapor de agua se están volviendo líquido. ¿Ok? Esa es la presión de vapor. Entonces entiendan el fenómeno. Esto se evapora, pero al mismo tiempo ese vapor se está volviendo líquido. Y esa condición de equilibrio te va a generar el vapor en un medidor de vapor, en un medidor de presión. Y esa presión que registras a esa temperatura es la presión de vapor. Es cierto que depende mucho de la presión interna. A veces sin presión por volumen es igual a nRT. A veces sin necesidad de variar la presión, yo puedo hacer que el agua hierva a menos temperatura. Presión por volumen igual a nRT. ¿Qué pasa? Si yo aumento la presión, puedo dejar la temperatura constante. Eso es lo que hacen las ollas de presión.
De alguna manera, si yo incremento la presión dentro de ese recipiente cerrado, se va a incrementar la temperatura. En otras palabras, se va a evaporar a menos temperatura o a menos presión también. Porque el producto de la presión por el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es por eso que habíamos dicho que en ciudades como La Paz, muchas veces decimos, caramba, estos paisanos que nos odian, porque no nos aman, vayan a La Paz y van a ver, hablen un poquito como Camba y Tanca, tan cagados. Esa actividad molecular, esa función incrementa con la temperatura. Cuando se mueven más rápido esas moléculas, te van a incrementar la temperatura. Entonces, esa presión parcial que producen esas moléculas es la presión de vapor. Y cuando ese líquido llega por encima de la presión de vapor, decimos que ha llegado al punto de ebullición. No necesariamente van a ser plop, 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 como vemos cuando el agua hierve en una olla destapada. Pero si yo reduzco la presión, por ejemplo, a 0,2 bar, ya vamos a ver qué es el bar. El bar es muy importante para los ingenieros. Todos tenemos que ser expertos en bares. Ok, el agua va a hervir a menor temperatura. Como con la altura disminuye la presión, ya lo vamos a ver, en ciudades como La Paz, Potosí, el agua hierve a menos temperatura que la que aquí. Y obviamente esos 7, 8 grados menos o 10 grados menos a los que hierve, nos hace que nosotros a lo mejor el café nos lo tomemos directamente. Y muchas veces decimos, estos collas tienen boca de hierro, mira, hirviendo se toman el café. Sí, pero no está a la misma temperatura que el de aquí. El de aquí te quema el pico. El de allá a lo mejor lo aguantas. ¿Y qué pasa cuando yo me voy a una presión parcial muy por debajo de la presión de vapor? Si yo tengo una presión que está por debajo de la presión de vapor, se da esa condición de ebullición local. ¿Y qué va a pasar? Se forman burbujas de vapor. Fíjense ustedes, la presión de vapor del agua son menos 10 metros de columna de agua. Cuando la presión cae por debajo de ese vapor, disculpe que lo interrumpa. Lo que es líquido pasa a estado gaseoso y se forman burbujas de vapor dentro de ese líquido. No porque haya aumentado o disminuido la temperatura, es porque la presión ha caído por debajo de ese valor. Eso ocurre en bombas y turbinas. Cuando cae la presión, cierro de golpe una turbina o una bomba, se forman esas burbujas de vapor y se quedan atrapadas ahí adentro. Cuando vuelvo a arrancar la máquina, esa burbuja de vapor explota ahí adentro y daña ese componente. Bien, vamos a ver lo que es compresibilidad y ese módulo de elasticidad. ¿Qué es algo compresible? Es un cambio de densidad porque aplica una presión. Un cambio de volumen. Aquí el volumen ha disminuido. Voy a asumir por eso que es negativo. Negativo quiere decir ha disminuido en una cantidad pequeña, delta de B, el volumen original B, porque le he aplicado una presión P. Y así defino, por definición. ¿Por qué? Por definición. El módulo de estabilidad, K, ¿a qué va a ser igual? Al incremento de presión que yo tengo que darle a un fluido
para que cambie su volumen original. Fíjense, este es el cambio de volumen y esta es la presión que lo ha ocasionado. Si he comprimido, es decir, he ejercido una presión en el sentido de disminuir el volumen, por el que esto es negativo. No quiere decir, es un número algebraicamente, no. Esto implica que si esto incrementa, es porque esto, el delta de B, ha disminuido. Eso quiere decir ese menos en las fórmulas. No quiere decir es negativo, no. Ahora fíjense ustedes, esto no va a tener unidades porque va a estar en metros cúbicos sobre metro cúbico. El módulo de elasticidad tiene unidades de Newton por metro cuadrado que se llaman pascales. Si se acuerdan de bachillerato, esta es una unidad de presión, porque el Newton es una fuerza que se ejerce en una determinada alta, es una presión. Hay que tener cuidado, porque los módulos de elasticidad nos dicen, si he aplicado esta presión, este fluido va a reducir su tamaño en tanto, porque su módulo de elasticidad es una propiedad del fluido. Para el agua es 2.5 por 10 a la 9. Para el aceite es 1.62 por 10 a la 9. Para el aire es menor. Pero fíjense, ¿qué es compresibilidad entonces? Es el efecto de alterar. Si yo al ejercer la presión ha cambiado el volumen, ¿qué pasa con la densidad? La densidad es masa sobre volumen. Yo he alterado el volumen ha disminuido. ¿Qué le ha pasado a la masa? Alguien que me responda rápido. Incrementa. ¿Qué le ha pasado a la masa? La masa ¿Quién dice que se mantiene. mantiene? ¿Por qué se mantiene, Pablo? Porque solo está variando el volumen con la presión y la masa va a ser la misma. Porque tiene el mismo número de moléculas. Ya, entonces, ¿qué es masa? El número de moléculas. No, pues no seas tan científico, te lo está preguntando tu hijo. Masa es la cantidad de materia. Es cantidad de materia. Exacto, Marcelo. A Pablo Navas dale 2 puntos y a Marcelo Castro 1 punto. Juliana. La masa no se altera, sigue siendo la misma. Lo que he hecho es reducirle el volumen a esa masa. La cantidad de materia no se pierde. ¿Y qué es cantidad de materia? Masa. La masa es cantidad de materia, no se pierde. Entonces, obviamente, se va a alterar el volumen. Si esto disminuye y esto se mantiene constante, la densidad va a aumentar. ¿Y qué pasa si la densidad aumenta? Es porque le ha reducido el volumen. Si me voy a la ecuación general de los gases, que me dice que la presión es igual a la densidad por la constante de ese gas específico, por la temperatura. Si esto no ha variado, esto es constante. Si la presión me ha aumentado, si la densidad me ha aumentado, ¿qué va a pasar con este lado? La presión me va a haber aumentado. Esta es la manera que me gusta que interpreten las fucking ecuaciones, no que les pongan numeritos y que el numerito que les dé, ustedes, ¡ay, me dio esto! No, explícalo. Así. Esta es la sensibilidad que quiero que desarrollen. ¿Por qué algo aumenta o disminuya? Esto es constante. Aquí ha aumentado la densidad porque ha disminuido el volumen.
Y obviamente eso me va a implicar que la presión ha aumentado. Puedo calcular ese incremento de presión y la deformación volumétrica que ha sufrido ese compuesto o esas moléculas. Y eso se le llama módulo de elasticidad. Bien, la ecuación general de los gases es presión por volumen. Para un mol de gas, esta va a ser la masa del gas. Y esta es la constante de los gases para el gas en consideración. ¿Ok? La mayoría de los gases funciona. Para el aire no aplica tanto para los vapores, pero igual se la utiliza. Y básicamente de aquí puedo pasar aquí. Si yo tengo que presión por volumen es igual al número de moles. Esta R es la constante universal de los gases y esta es la temperatura. El volumen, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la densidad. Por lo tanto, esto, operando, ¿a qué se va a volver? N entre la masa de esa molécula por la densidad. Ese volumen que es masa entre densidad, ya lo he pasado aquí, por R por T. ¿Ok? Si esta R, si tengo un mol de sustancia, un mol que es el peso molecular expresado en gramos, y divido esta constante entre el peso molecular, voy a tener en conjunto la constante específica del gas. Esta Rcita, así si quieren. Esta es la específica del gas. Es la universal dividida entre el peso molecular para un mol. Y de ahí viene esta ecuación de aquí. ¿Por qué nos gusta a los ingenieros esta? Porque en esta tenemos 1, 2, 3 y 4 variables. 1, 2, 3 y 4 variables. Y en esta tenemos 3. Peleo menos. Y esta constante de los gases, ¿qué unidades debe tener? Son julios por kilo por grado Kelvin. Julio es unidad de energía, kilo es unidad de masa y grados Kelvin. Para el aire, ok, son 287 julios por kilo por grado Kelvin. Para el hidrógeno es 4110. Entonces, la constante de los gases es el doble de esta, es 8220 julios por kilogramo por grado Kelvin, porque como el hidrógeno, el peso molecular del hidrógeno es 1, entonces esto prácticamente es equivalente a la constante universal de los gases. El aire, tiene oxígeno, etcétera. Y si divido esta constante universal de los gases entre el peso molecular del aire, obtengo esta constante específica para el gas con el que estoy trabajando. Y esa es la que entra aquí. Esta es la universal. Esta es la constante específica del gas. En consideración que es la universal entre el peso molecular M. Esto se los estoy recordando, esto debieron aprenderlo con Llaveta, si lo tomaron en Llaveta. Ok, aquí les hablo un poquito de la constante universal de los gases, cuyo valor es, como el hidrógeno tiene 2 moléculas,
Un mol tiene 2 moléculas, la constante universal de los gases son 8.312 julios por kilo por kilogramo por mol. En un mol de hidrógeno hay 2 moléculas, por eso en el mol tengo que dividirlo entre 2. Y por eso el del hidrógeno es 4110. Porque el hidrógeno en forma molecular es H2. Ok. El calor específico de un gas. Ahora vamos a hablar de esa forma de energía que se llama calor. ¿Y qué es calor específico? Debido a una presión, temperatura y densidad. Todo es presión por volumen nRT. Esta es la ecuación que vamos a usar. Presión por volumen nRT, pero la presión lo vamos a suponer directamente proporcional a la densidad por la temperatura. ¿Qué es densidad específica en un gas? Es la cantidad de energía de calor. El calor es una energía, la temperatura no. Es la cantidad de energía que yo necesito para elevar la temperatura de un gas de una cierta temperatura T1 a T2. ¿Ok? Y ese va a ser trabajo interno y lo puedo hacer a volumen constante. Esa energía para una unidad de masa, es decir, para 1 kilo de masa, ojo que hay que ver si es a volumen constante o a presión constante. Este va a ser el calor específico a volumen constante para elevar 1 kilo de esta temperatura T1 a T2. La otra situación es el calor específico a presión constante. Ojo que tenemos que ver si el proceso lo estoy llevando a cabo a volumen constante o a presión constante. Y esa es la cantidad de energía que tengo que dar para elevar 1 kilo de ese gas a la temperatura deseada. ¿Ok? Sus unidades van a estar en julios por kilogramo por grado Kelvin. Ojo que puede confundirse con la constante de los gases, porque está en las mismas unidades. Pero en una es porque es la constante de los gases y en otra es el calor específico. La cantidad de energía necesaria, imagínense para el aire, a presión constante es 1.005, pero a volumen constante es mucho menor. Entonces hay que entender si el proceso lo estoy llevando a cabo a presión constante o a volumen constante en un gas. Ok. Voy a finalizar aquí la clase, pero me voy a volver a conectar. Porque realmente el aire para los ingenieros. Muchas veces diseñamos túneles y esos túneles tienen que ser ventilados. Tenemos que saber de aire. Pero sobre todo porque todo lo que hagamos va a estar sometido a la atmósfera. Y en la atmósfera hay un gas que se llama aire, que es el que genera el viento. Y por eso tenemos que saber del aire. La estructura que diseñen no solo va a soportar el peso de lo que le eche encima, sino del viento. Diseñen ustedes una torre de agua y prácticamente no la están diseñando para que sostenga el peso del tanque de agua, sino para que sea capaz de resistir el embate del viento y la resistencia que se opone al viento, que va a generar una fuerza cuando sople por la estructura o por el tanque de agua. Cuando diseñan ustedes un tanque de agua van a ver que el efecto de vuelco del viento que incide sobre el tanque es mayor a lo mejor que el peso de la estructura. Por eso hay que hacer una estructura más para el viento
que para el peso, que para su peso propio y el peso que le vas a cargar. Ok. Vamos a ver ahora qué pasa cuando expando un gas. Si originalmente tenía el volumen 1, lo estoy expandiendo, ¿qué estoy haciendo cuando expando un gas? Aquí lo estoy comprimiendo, le estoy disminuyendo su volumen. Pero aquí he incrementado la presión, estoy disminuyendo su volumen. Entonces, el trabajo efectuado en esta relación presión-volumen, trabajo es energía, va a ser el área que hay aquí, es decir, el producto de la presión por el volumen. La presión está en newtons por metro cuadrado, el volumen está en metros cúbicos. Cuando opero con eso me queda newton por metro. El newton por metro, su unidad es el julio, unidad de trabajo, de energía. Entonces, cuando integro desde el volumen 1 al volumen 2 esta cantidad, todo va a depender si le he disminuido la presión para incrementarle el volumen, o sea, va a depender si voy en este sentido, que le estoy disminuyendo la presión, o en este, que le estoy incrementando la presión. En termodinámica, la gran desventaja que tienen ustedes en esta carrera es que no ven termodinámica, pero la ven en alguna parte, es que es muy importante el sentido en el que estoy realizando trabajo sobre el fluido. Aquí lo estoy comprimiendo, ¿qué quiere decir? Incrementando el volumen. Disminuyendo, perdón, el volumen. Aquí lo estoy expandiendo. Le estoy disminuyendo la presión y se va a expandir. Estos efectos de compresibilidad, por ejemplo, no los observamos en el agua. El agua prácticamente la tratamos a los fluidos líquidos como incompresibles. Si la expansión es isotérmica, es decir, a temperatura constante, la presión en el nuevo estado va a ser la que tenía en el viejo estado dividida entre el volumen. ¿Sí o no? Y el trabajo efectuado va a ser, si yo integro esto, el producto de esa presión por el cambio de volumen que ha habido. Es decir, esta ecuación de aquí. Aquí la presión la pongo en los términos. Fíjense en estos de aquí, en los que está la presión, y la multiplico por la variación de presión. Si quiero conocer el trabajo de esa expansión isotérmica, y tendré que integrar, esto va a ser constante, porque es la presión y el volumen inicial del fluido. Lo que quiero saber es cuál va a ser la presión, si este volumen ha incrementado o ha disminuido de ese volumen original. Efectúo, y el detalle está en los apuntes en el libro, opero, y fíjense que esta es la versión logarítmica de una integral. Va a ser el logaritmo en base E, va a depender a la relación de los volúmenes, a la relación logarítmica. ¿Y por qué RT siempre aparecen? Esta es la constante específica del gas y T es la temperatura. Si yo conozco cualquier relación, yo ya sé que la presión entre la densidad es una constante, es R por T. Pero cualquier relación conocida entre presión y densidad va a ser de esta forma. Presión entre densidad, una constante. Esto es para un volumen unitario, para una masa unitaria. Y esta N es una constante, que ya vamos a ver qué es.
todas toman esta forma en los gases. Presión por volumen en un estado va a ser igual a la presión por volumen elevado a la n en el otro estado, y eso va a ser una constante, eso lo sabemos. El trabajo que efectuó por unidad de masa va a ser esto de aquí, dividido entre el volumen a la menos n, porque esto es dB entre Bn. Si opero, me va a dar este valor de aquí. ¿Y qué es esto? Esto recibe un valor especial y va a depender del gas con el que esté trabajando. ¿Ok? Ese valor de n va a depender, se llama coeficiente adiabático. ¿Qué pasa si la compresión la llevo a cabo adiabáticamente? ¿Qué quiere decir adiabático? No entra ni sale calor del sistema. Entonces, el calor que le tendré que suministrar primero a ese sistema va a producir un cambio en energía interna y el trabajo efectuado en unidades de calor. Ya sabemos si lo hago a volumen constante, ¿ok? El cambio de energía interna va a estar dado simplemente por la elevación de temperatura. Lo he comprimido a presión constante. Por eso utilizo el coeficiente de volumen. Y el trabajo mecánico efectuado va a ser la ecuación anterior, esta de aquí. Y este es el coeficiente adiabático. Va a depender del gas. El calor suministrado en forma de energía para que se eleve la temperatura de un gas es ese cambio de energía interna, que es esto, es el calor con el coeficiente a volumen constante o a presión constante, y el trabajo efectuado para comprimir el fluido. ¿Ok? Y fíjense ustedes, el trabajo efectuado por unidad de masa, nos vamos a ir a esta ecuación anterior, tiene este coeficiente que le llamamos gamma. Y ese gamma, si yo opero eso, voy a llegar a una expresión similar a esta, de que la presión entre el volumen elevado a ese valor va a ser igual a la presión entre la densidad elevado a eso. Porque por definición he agarrado que la densidad va a ser igual a 1 entre el volumen. Y a este valor de aquí, que va a ser la relación de los coeficientes de calor a presión y a volumen constante, tiene un valor que se le llama la constante adiabática. Para los gases es constante, para el aire es 2.4. Ok, entonces fíjense, simplemente les he dado la parte, es proporcional al logaritmo de esos volúmenes, y hay otros que se llevan a cabo adiabáticamente como procesos atmosféricos. ¿Qué quiere decir? No entra ni sale calor del sistema. Si yo estoy frío, me hace frío y Angélica me abraza, ¿qué pasa? Es importante el proceso. Ella va a perder calor porque me va a tener que ceder calor porque yo estoy más frío. Me ha cedido calor. Ella se ha enfriado y yo me he calentado. El proceso no es adiabático a no ser que cierre el sistema entre los dos, porque ella ha cedido calor. Cuando no hay cesión de calor, el proceso se lleva a cabo adiabáticamente. Es como cuando una nube que estaba aquí sube arriba. Como ahí la presión es menor, si el aire es estable va a tratar de volver a su lugar.
Si es inestable, si algo que está aquí arriba de un gas lo subo aquí abajo, la presión va a ser mayor aquí, va a querer volver a su sitio. No va a haber intercambio de calor. El proceso es adiabático. Muchos procesos en la naturaleza son adiabáticos. No hay intercambio de calor con el exterior. Si Angélica y yo somos el mismo sistema, ella me ha cedido calor adiabáticamente. No hemos cedido calor afuera, ni de afuera nos ha entrado calor. El calor que me ha venido ha sido porque la molécula llamada Angélica me ha cedido calor, pero estamos dentro del mismo sistema. ¿Ok? Y obviamente, la energía interna es la variación, esa variación de temperatura genera una energía interna, pero aparte de ello, hay que sumarle el trabajo efectuado sobre el fluido para comprimirlo o expandirlo. El trabajo sobre el fluido. Tengo que empujar o comprimir el fluido, trabajar, dar energía al fluido. Por eso que es importante esa ecuación que hemos visto antes. Y esa en su momento la vamos a aplicar a las condiciones atmosféricas. Con esto terminamos este gran capítulo introductorio, que para los amantes del Shaun serían, creo, los primeros 4 o 5 capítulos. Como recordatorio, les adelanto que no sé quién habrá comprado los apuntes, porque no me he reunido con la señorita. Lo único que sé es que el que no los compra los ha pirateado. Y el refrán castellano dice, piensa mal y acertarás. Punto. Ya me reuniré con ellas hacia el fin de semana, porque tengo semanas muy ocupadas y por la cuestión del COVID tampoco me gusta reunirme, no porque ellas vayan a tener la enfermedad, sino por norma en mi casa. Me quedo con mi perro y reducidas personas. Pero fíjense que ya hemos visto todo el bagaje, todas las herramientas y conceptos de la mecánica del fluido. Presión de vapor, esos conceptos que ustedes a lo mejor no los tenían claro. ¿Qué es presión de vapor? ¿Cómo viene la cavitación? La compresibilidad, la variación de densidad cuando comprime un fluido. Eso es compresibilidad. Varía la densidad con la presión. Y obviamente el trabajo que se hace en expandir o en comprimir un fluido y por qué ese signo negativo. Y evidentemente las relaciones de energía. Si yo agarro y efectúo trabajo isotérmico sobre el fluido o si lo hago adiabático. Y ahí entra el coeficiente adiabático del gas específico. Ok. Si no tienen otra cosa, hasta ahí llegamos.